Bueno, gracias nuevamente por conectarte a este curso de Antropología y Sociedad 1. Ya estamos entrando en la lección número 5. La lección número 5 vamos a tener dos partes. Una primera parte que vamos a estar hablando de la familia en el Antiguo Testamento y luego vamos a finalizar esa primera parte hablando de acerca de cómo eran los niños realmente en el Nuevo Testamento. Y eso es importante porque eso forma parte de la teología, del conocimiento que podemos tener acerca de lo que es la sociedad y cómo era la sociedad vista desde el punto de vista teológico, vista del punto de vista teológico. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo muchos conceptos acerca de la sociedad, pero que tenían que ver con conceptos, por decirlo así, un poco más científicos, un poco más de la ciencia, de la sociología. Pero ahora vamos a estar involucrándonos un poco más en tratar puntos que tienen que ver, como estos de la familia, que tienen que ver con lo que es la antropología y sociedad basado ahora en la familia del punto de vista teológico. Y me gustaría compartirte este PowerPoint que tenemos, ¿verdad? Sobre este, por decirlo así, esta parte importantísima que vamos a ver en esta lección, ¿no? En esta lección. Entonces tenemos Antropología y Sociedad 1 y como les dije, vamos a ver la clase 5. Esta va a ser la primera parte y vamos a comenzar un poco hablando sobre lo que es el nacimiento, el matrimonio, la familia, el divorcio, la muerte, desde la perspectiva, como les dije, teológica, ¿no? Entonces, obviamente, por efectos del tiempo y la clase, vamos a hacer o a tratar de hacer un buen resumen sobre esto para tener un mejor entendimiento de estos conceptos, ¿no? También vamos a ver lo siguiente, la familia en los tiempos bíblicos y un poco la introducción, ¿verdad? Un poco vamos a hablar, que ya la estoy dando, un poco vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento, vamos a hablar sobre la condición de la mujer, muy importante dentro de este estudio, cómo era vista la mujer en esos tiempos, y eso nos va a ayudar para poder comprender casos muy importantes, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en el Nuevo Testamento y hablamos sobre la mujer que estaba junto al pozo, ¿no? La mujer que la denominamos la mujer samaritana. Y otros aspectos, ¿verdad? Otras mujeres que también aparecen por ahí en Juan 8, la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y por qué fue traída ella y no él. Todas esas cosas pues nos llevan a pensar de que la sociedad pues tenía una estructura y unas ideas que merecen el estudio formal teológico que vamos a tener aquí. También en los tiempos de Jesús, y vamos a ver a Jesús y los niños, Jesús en relación a los niños, Jesús y lo que él habla acerca de lo que es la familia, los apóstoles y la familia, y finalmente vamos a concluir allí. Vamos a concluir allí. Obviamente en esta primera parte solamente vamos a ver desde el Antiguo Testamento la idea de la familia desde el punto de vista del Antiguo Testamento y vamos a ver hasta Jesús y los niños. Dicho esto, pues pasamos a la segunda, un poco la introducción, ¿verdad? Lo que conocemos como familia hoy en día, si te pones a pensar, este concepto que tenemos y que manejamos hoy en día, eh, muchas veces si nos ponemos a pensar y lo comparamos con expresiones culturales y otros tipos de ambiente bíblico, de la época bíblica, vamos a ver algunas y grandes diferencias, ¿no? Porque si tratas de ver la familia en los tiempos bíblicos basado en lo que tú piensas o crees que es, por decirlo así, distinguirla con los parámetros o con las ideas que puedes tener de la familia hoy en día, pues obviamente vas a ver algunas diferencias. También tenemos lo que llamamos el grupo social llamado familia. Y esto es algo que sí es importante resaltar porque la familia ha existido desde los comienzos de los tiempos, desde Adán y Eva, ¿verdad? Que formaron la primera familia y luego Dios bendiciendo a Abraham con por decirlo así, con multiplicar su descendencia. Entonces tenemos
multitud de familias que fueron creadas debido a la bendición de Dios. Y la familia se ha preservado hasta nuestros tiempos. Atacada, sí, muy atacada en estos tiempos y bueno, pero siempre la familia ha recibido ataques en todos los tiempos de diferentes maneras y hoy en día no es la excepción. También tenemos que emitir una definición de familia porque cuando vamos a emitir este concepto de lo que es familia, muchas veces está involucrado con lo que es la cultura y lo que es la historia. Eh, una cosa que sí es cierta y que sí podemos establecer en esta introducción al tema es el hecho de que la familia, el núcleo familiar, eh, tiene que ser en cierta manera la norma de todo lo que podamos trazar como definición de lo que es familia. Entonces, eh, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, por ejemplo, qué es lo que distingue a la familia de otros grupos sociales. Y bueno, hay algunas características distintivas que podemos ver con respecto a lo que es familia y lo que son otros grupos, comunidades, etcétera. Pero siempre cuando se trata de definir la familia, tratamos de buscar lo que precisamente es la familia, es un núcleo, ¿verdad? Y la norma sería el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Ese sería, vamos a decirlo, el común denominador en todas las familias de todos los tiempos, aunque en algunos tiempos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, familia era considerada pues no solamente los padres y los hijos, pero todos aquellos que habitaban en la casa de ese patriarca, por decirlo en los tiempos patriarcales, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mirar un poco de esto, ¿verdad? Y vamos a ver, en cierta forma, lo que es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí tenemos la idea, ¿verdad? Casi, yo diría que es unos pocos, hay mucha, por decirlo así, variedad de expresiones que pudiéramos notar familiares y su evolución a lo largo de miles de años que cubren este concepto, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, durante ese periodo, con respecto a lo que estamos hablando de familia, hubo muchos cambios. Hubo muchos cambios, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, que vivió una vida seminómada, ¿no? No era del todo nómada, pero seminómada porque su descendencia que se asentó, por decirlo así, se estableció en Canaán, construyeron ciudades y también intentaron en cierta manera interactuar con la gente de la región. Entonces, cuando decidieron tener, por ejemplo, ellos, y lo vemos así, decidieron tener un rey en vez de jueces locales, ya yéndonos un poquito más adelante, cuando ellos decidieron eso, experimentaron en algunas ocasiones, ¿verdad? Experimentaron la prosperidad, pero también les cobró un precio, porque entonces se sometieron a trabajos forzados, recibieron impuestos y todas estas brechas, ¿verdad? Que comenzaron a generarse y a acrecentar la idea entre la pobreza y la riqueza, ¿no? Entre ellos, entre esas comunidades. Luego de la división del país que hubo, ¿verdad? De estos dos reinos, Reino del Norte y Reino del Sur, hubieron unos invasores como los de Siria, y te estoy dando todo el contexto de esto de la familia en estos tiempos. Entonces tenemos Siria, Egipto, tenemos también Asiria y Babilonia, que como eh, también podemos incluir los 70 años de exilio, ¿verdad? Y luego el control político que ejerció en los imperios de Persia, Grecia y Roma. Y yo creo que sin duda imprimieron, por decirlo así, huellas profundas e introdujeron cambios significativos en el concepto de lo que es la vida familiar de la gente en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo esto para poder tener una mejor idea
de lo que es la familia, lo que fue la familia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo creo que es posible afirmar que la familia fue de mucha importancia, por decirlo así, en la organización de las sociedades en el Antiguo y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, vemos que hubo una gran, por decirlo así, una situación en la cual pues la familia cobró una parte muy importante, ¿no? En el tiempo de la peregrinación de Israel, por ejemplo, tenemos que, y que lo vimos en el desierto, se definió su estructura. Había una estructura bien definida. Tú sabes que había el concepto de la tribu, que estaba formado, una tribu estaba formada por varios clanes. Entonces, que a su vez eran grupos de familia unidas y unidas por lazos de consanguinidad. Y eso lo puedes buscar o leer en Josué capítulo 7, versículos 14 al 18. Entonces, en esa estructura social, Israel veía a cada individuo como miembro de una familia, como miembro de una familia. Entonces, ahí había el concepto de familia. Cada familia, entonces, a su vez estaba unida, por decirlo así, en grupos, bueno, unida a otras familias en cierta manera, y a ese grupo de familias se le llamó clan. Entonces el clan a su vez estaba unido en grupos más extensos, ¿no? Grupos más numerosos que formaron o llegaron a formar lo que llamamos tribu. Entonces tenemos familias, tenemos grupos de familias que forman el clan y tenemos a su vez el clan que con otros clanes que forman grupos, ¿verdad? Y que se denominan o que formaban parte de lo que denominamos tribus, ¿no? Tribu. Entonces la familia en el Antiguo Testamento, por decirlo así, era definitivamente, por decirlo así, patriarcal. Uno de los términos para designar que era regida o designada por la casa paterna, ¿no? La casa paterna. Entonces las genealogías se presentan siempre a través de la línea paterna, ¿no? Por eso ustedes ven en Mateo que ven genealogía y también lo ven en el libro de Lucas, aunque en Mateo, como es un evangelio más judío, más de corte judío, con el enfoque pues de la cultura judía, pues obviamente la genealogía que se hace de Jesús viene de José, ¿no? Del padre, en cierta forma. Entonces, el padre tenía sobre los hijos, incluso los casados, tenía, bueno, los casados sí vivían con él, en cierta manera, y sobre sus mujeres una autoridad total, una autoridad total. Entonces, si había antiguamente se llegaba, inclusive a veces, por desobediencia, si se llegaba a una desobediencia y se maldecía, por decir algo, el derecho al padre, a la autoridad total, al padre, eso era objeto de, eso jugaba con lo que era la vida o la muerte de ellos. Por ejemplo, lo que te quiero decir es que la desobediencia y la maldición de los padres era castigada en ese tiempo y castigada inclusive con la muerte, sí, con la muerte. Y tú te preguntarás, ¿y dónde puedo leer esto? Mira, puedes ir a Éxodo capítulo 21 y 15 al 17, puedes ir también creo que a Levítico, que es también una parte de lo que nos hablamos de este contexto, ¿verdad? Levítico 29 y puedes ir también a Proverbios capítulo 20, versículo 20. Entonces era castigada inclusive con la muerte. Ahora, a medida que el sistema legal va evolucionando, como todo en la vida, ¿verdad? Ese derecho del padre fue transferido a las cortes. Claro, fue de la parte patriarcal donde él decidía eso y se llevó entonces a las cortes y la corte en cierta manera hizo un trabajo, pero no hubo ese cambio, ¿verdad?
no cambió, porque ante la queja, por ejemplo, ¿y por qué no cambió? Decimos, bueno, porque si un padre se quejaba, la corte generalmente pronunciaba sentencia de muerte. Entonces, es decir, bueno, tal vez no lo decía el padre, pero ahora lo iba a decir la corte. O sea que lo que cambió fue de manos, pero en realidad no hubo un cambio significativo. En el Antiguo Testamento nosotros también vemos el significado de la familia y ya para resumir un poco, ¿verdad? Lo vemos como clan, tribu, pueblo, describiendo al grupo de personas, ¿verdad? Que habitaban en un mismo lugar y también en varias aldeas. Entonces, tenemos que los miembros de estos grupos son conscientes de los lazos de sangre que, que los unen, por eso se llaman o se llaman entre ellos hermanos, ¿no? Tú lo puedes ver en 1 Samuel capítulo 20, versículo 29. Hoy escuchan la palabra hermanos, pero ya tú sabes que se están refiriendo a este hecho, ¿no? En cierta manera. Entonces, de tal forma que en el Antiguo Testamento también se designaba la familia como casa, o sea, además de lazos de sangre, también se denominaba la familia como casa, es decir, como se lo usaba para denotar y en cierta manera para hablar de lo que era vivienda, pero figurativamente también era el lugar donde Jehová habita, la casa, porque habla la casa de Jehová, especialmente con referencia cuando se habla del tabernáculo. Por eso tú escuchas sobre el tabernáculo o el templo y le hacen referencia que es la casa de Dios. Entonces, esto tiene que ver con este concepto también. Yo creo que también significa familia, de la descendencia, y hasta un pueblo entero puede significar familia, como en la casa de Israel, cuando se dice la casa de Israel. Entonces involucra prácticamente al pueblo entero, ¿no? Josué capítulo 24, versículo 15 te habla, y Ezequiel capítulo 20, versículo 40, versículo 40. Entonces, tenemos que la palabra casa aparece más de 2000 veces en toda la Biblia. Importante, ¿no? Ese término. Claro que sí. Pero ya tú sabes más o menos cómo están utilizando este concepto. Los patriarcas, por ejemplo, hebreos, los patriarcas hebreos seguían las costumbres de sus vecinos, y eso es lo malo de esto, con respecto a tener más de una esposa. Entonces, esto no fue un concepto de Dios, sino que vino un concepto, vino como ver las prácticas de otras naciones, ¿no? Entonces eran polígamos. Y sí, vas a decir, en la Biblia hay poligamia, sí, sí la hay, sí la hubo en el Antiguo Testamento. Dios permitió eso tal vez, pero eso fue algo que no aprendieron de Dios, que eso fue algo que aprendieron de los pueblos vecinos. Entonces, una familia de aquellos tiempos con frecuencia incluía al esposo, sus esposas y sus hijos, sus concubinas, por decirlo así, y sus hijos, los hijos casados también, las nueras y los nietos, esclavos de ambos sexos, y sus hijos nacidos bajo ese mismo techo. Los extranjeros residentes también en su predio, las viudas y los huérfanos, los allegados y todos cuantos estaban bajo la protección del jefe de la familia. Así que, bueno, tendría que haber bastante dinerito, ¿cierto? Para poder mantener a toda esa casa. Pero bueno, había mucho trabajo y muchas cosas que podían hacer como familia. Cuando, por ejemplo, tú lees en el Antiguo Testamento la historia de Lot, cuando lees Lot, él fue tomado prisionero, si recuerdas, fue tomado prisionero por los reyes de Canaán. Entonces, inmediatamente, eso fue en Génesis, la historia, inmediatamente Abraham dice que juntó a los criados de confianza que habían nacido donde, dice la palabra de Dios, que habían nacido en su casa. Pero fíjate el número de ellos. Eran 318 hombres en total. Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 14, versículo 14. Entonces logró rescatar a su sobrino. Claro, imagínate, tantos hombres luchando que por su casa, porque obviamente esa era su familia.
Hablando en general también, y ya terminando con este punto, un término importante para nuestra discusión aquí que estamos teniendo, y ya lo estamos vislumbrando, es el término padre, ¿verdad? Y el término padre se usaba no solo para designar al padre, sino también al abuelo. Al abuelo se le decía padre. Y a los antepasados distinguidos como Abraham, decían Abraham era el padre. Y en la escritura encontramos a Abraham que es el padre de la fe. Y eso es importante, ¿no? También se aplicaba a muchos hombres de mucho respeto y también sin que hubiera un parentesco directo en cierta manera. Entonces el padre cumplía funciones muy diferentes a lo que puedes pensar hoy en día, porque el padre cumplía funciones sacerdotales. Eh, el padre, en cierta manera, la religión y la familia estaban en ese tiempo entretejidas y con las mismas hebras, ¿no? Estaba todo ahí conectado. Y la comunidad de adoración básica que mantenían, por decirlo así, la cohesión social de los entonces era la familia. La familia era la que mantenía esa parte importante, esa actividad religiosa lo mantenía la familia. Al igual que en otros grupos que pudiéramos decir, grupos religiosos, este, humanos, perdón, a su alrededor, entre los hebreos, el padre de la casa era también el sacerdote que vigilaba las relaciones y entre la gente de su casa y Dios. O sea que en cierta manera era de mucho respeto, era la persona que estaba encargada de mirar por todo eso, ¿no? Entonces ya estás entendiendo un poquito por qué ahora nosotros estamos con el concepto de familia, de padre, madre, hoy en día, y el concepto que ellos tenían anteriormente en el Antiguo Testamento, pues obviamente está un poco diferente, ¿cierto? Ahora, el predicador es el que supuestamente trae la ayuda a la familia y el consejo a la familia, pero en ese tiempo el padre era el responsable de todo eso, ¿verdad? Bueno, podemos hablar mucho de esta parte, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés fue llamado padre también de los hijos de Aarón. Números capítulo 3, versículo 1 te lo dice. Los profetas también eran llamados padres, ¿sí? Los mismos profetas eran llamados padres. Y discípulos, como dice en Segunda de Reyes, creo que capítulo 2, versículo 12, ¿no? Entonces, más tarde, mucho más tarde, los rabinos fueron llamados también padres, ¿sí? El pueblo de Israel entonces usaba la palabra padre para referirse entonces a Dios. Y entonces ya entiendes por qué uno le habla Padre Celestial. Jesús dijo, pronunció esa parte, Padre que estás en los cielos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús hace esa referencia, la está haciendo pensando en todo este contexto que estamos hablando de lo que es Padre. Y bueno, la Biblia usa para hacer referencia esto de Dios con su pueblo como Padre. Está en Deuteronomio 14:1, Primera de Samuel, capítulo 64, versículo 8. Tenemos también Proverbios 3:12. Entonces, en relación, por ejemplo, también a Jehová con el pueblo de Israel, este llamado hijo o hija y a veces esposa, en Oseas 11:1 se habla de eso, Jeremías 3:22, y también tenemos el caso de Isaías 54:6, ¿no? En Isaías, particularmente en Isaías 66:13, la imagen análoga para Jehová es la de una madre, también aparece. Y en Isaías 54:5 es marido. Entonces tenemos, en cierta forma, si lo pones a ver, lo tenemos como algo que es interesante porque se toman, analógicamente, toman vida los conceptos de padre, madre, conceptos que forman parte de la familia. Bueno, y tal vez te interesaría esta parte, ¿verdad? Sobre la fertilidad, porque la fertilidad era considerada como parte esencial de la promesa de Dios al pueblo judío.
Acuérdate que la fertilidad tiene mucho que ver con el mundo de entonces, porque la fertilidad para varias ah, países, no países, digamos, varios imperios y también varios comunidades, ciudades y todo de entonces, pues la fertilidad era muy importante porque era lo que permitía que continuara la vida del pueblo, de la nación. Entonces, se hacían provisiones para asegurarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un hombre casado moría sin dejar hijos, adivina qué, su hermano estaba en la obligación de tomar a la viuda por esposa a fin de qué, a fin de continuar la descendencia, en cierta manera, de su hermano y que ya había fallecido. Eso lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, ¿no? Entonces, una mujer estéril, podemos preguntando, y este es el caso de Sara, ¿se acuerdan? La esposa de Abraham. Una mujer estéril podía dar una de sus esclavas al marido para que a través de ella pudiera tener hijos. Fíjate, Génesis capítulo 30, versículo 1 al 13. O sea que la idea era no quedarse sin hijos. La idea era tener descendencia. Y eso formaba parte de las bendiciones. Por eso ustedes ven a Sara muy preocupada, buscando tratar de tener descendencia, porque su marido ya había estado entrado en edad. A veces culpamos un poco a Sara, ¿no? Oye, ¿por qué no esperó en la promesa de Dios? Sí, está bien, esa parte es importante. Pero también había algo como que formaba parte de eso muy íntimo de la familia. Teníamos que tener descendencia. Y esa era una parte importante. Los niños, por ejemplo, estaban incluidos en el pacto o alianza de Dios a Israel mediante lo que se llamaba entonces y se ha llamado la circuncisión, ¿no? La circuncisión que se realizaba al 8º día de haber nacido la criatura, ¿no? Varón, por supuesto, varón. Entonces los niños eran instruidos en la ley por el padre. Mira, el padre toma otra de la figura, el padre, y en el contexto cotidiano del mismo hogar en sí. Eso lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Por eso que tú entiendes más o menos ahora cuando se hablan de estas cosas en Proverbios, en Deuteronomio, porque todo esto todo esto formaba parte de la estructura familiar en ese tiempo, ¿no? ¿Que lo podemos aplicar a nuestros tiempos? Sí, pero tenemos que tener el cuidado de que la estructura no existe de la misma manera como existía en ese tiempo. Entonces, por eso estamos estudiando esto, para que tú veas, porque a veces tomamos textos y comenzamos a hablar de esos textos, ¿verdad? Pero no entendemos realmente el ambiente en el que se vivía en ese entonces, la estructura social que había en comparación con la que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, todo eso es importante enmarcar. Y otra cosa también es que podría decir, los niños participaban activamente en las celebraciones de la Pascua y otras actividades religiosas en el hogar. Por eso ustedes ven al niño Jesús que he llevado a esta actividad que habían tenido y que se perdió. Por ahí en Lucas capítulo 2 vemos algo, parte de esta historia. Solamente que yo recuerdo después del exilio, ¿verdad? Después del exilio babilónico, se institucionalizó lo que llamaríamos nosotros la instrucción religiosa. ¿Y qué quiero decir yo con institucionalizar? Es que se ponía ahora énfasis en la obediencia a los padres y maestros y se usaba frecuentemente la vara y el castigo corporal para disciplinar a los niños. Entonces eso lo vemos, sí te vas a espantar, la vara la usaban, Proverbios 22:15 y Proverbios 13:24 nos habla de eso. Bueno, yo creo que esto puede ser un bonito comienzo para decirte sobre esto, pero déjame seguirte hablando ahora de la condición de la mujer. La condición de la mujer, en cierta forma, aunque las mujeres hacían gran parte, por decirlo así, de los trabajos duros
de la casa y del campo también, ¿por qué no decirlo, verdad? Yo creo que ellos ocupaban un lugar secundario, tanto en la sociedad como en la familia. Y bueno, yo sé que se oye un poco fuerte, pero era lo que se vivía en el momento. Las solteras, por ejemplo, que no estaban, obviamente no estaban casadas, estaban bajo la tutela ¿de quién? De su padre o de un guardián. En ausencia del padre, un guardián. Entonces, al parecer, las mujeres eran tratadas más bien como prendas, y va a sonar fuerte esta parte, ¿verdad? Pero eran tratadas como prendas de valor al ser compradas por sus futuros esposos. ¿De qué manera? Bueno, vendidas, algunas también como esclavas. Por ahí lo vemos en Éxodo 21:7, esta parte de la historia que estamos hablando. Y por norma, solo los hijos varones tenían derecho a la herencia. Entonces, y el hijo mayor tenía derecho a una doble porción de la propiedad de su padre. Entonces, todo esto estaba estructurado de esa manera. ¿Te parece injusto? Bueno, era así, era una estructura formada de esa manera. Y solo si habían, por decirlo así, los varones en la familia, las hijas podían heredar a su padre. Si no habían varones, entonces era la única causa por la cual las hijas podían, o mujeres, podían heredar a su padre. Si una familia no tenía hijos, la propiedad pasaba al pariente varón más cercano. Sí, al pariente varón más cercano. Entonces el compromiso es lo que pasaría con Abraham y Sara. Si tal vez no hubiesen tenido ninguna descendencia, se lo hubieran pasado tal vez a Lot, por decir algo, ¿no? Por decir algo, su sobrino. El compromiso nupcial, interesante, ¿verdad? El compromiso nupcial. O el acto de contraer nupcia, ¿no? Era un contrato entre los jóvenes y era realizado en cierta manera frente a dos testigos. Entonces la pareja se intercambiaba anillos y brazaletes y el novio o su familia tenían que pagar una suma de dinero llamada moar al padre de la novia. A veces podía pagarlo en trabajo, a veces podía pagarlo en trabajo, según Génesis capítulo 29, versículos 15 al 30. O también, al parecer, el padre solo podía pagar, por cierta manera, una suma de dinero y, y si no tenía la suma de dinero, podía hacerlo con trabajo, con trabajo. Eso lo pueden ver en Génesis 29, 15 al 30. Al parecer, el padre solo podía gastar el interés de ese capital que generaba ese capital, eh, pero no podía gastar el dinero que se había dado. Debía devolverlo a la hija a la muerte de sus padres. En cierta manera, ¿verdad? Era la costumbre si en caso tal ella enviudaba. O sea, era en cierta manera un depósito de garantía en caso de que algo así pudiera eh, eh, suceder. Por eso ustedes oyen de la palabra Labán. Labán parece haber quebrantado esa costumbre. Perdón, dije la palabra, pero es este personaje bíblico, Labán, que está en Génesis 31 al 15. Y él parece que quebrantó esto. ¿Por qué? Porque el padre de la muchacha, a cambio, le daba una dote que solía consistir en sirvientas, regalos y tierras. ¿Y qué pasaba? Bueno, que el matrimonio era un evento más bien civil, familiar y comunal antes que religioso. Entonces era como un contrato. Por eso digo yo que Labán es muy posible cuando, no vamos a entrar en ese tema, pero estudia esa parte en Génesis 31:15 y fíjate las implicaciones que puede haber tenido esto. Entonces el matrimonio se llevaba a cabo. El matrimonio del Antiguo Testamento, eh, por decirlo así, el marido era el Señor. Por eso ustedes ven que Sara llama a Abraham Señor, en cierta forma. El Señor de su esposa.
Y por medio del matrimonio, la mujer pasaba a ser propiedad entonces del esposo y como si fuera poco, las mujeres eran preciadas como potenciales madres. En cierta manera era así, como potenciales madres eh, que podían dar al clan el más precioso de todos los dones que pudieran dar, que eran hijos y especialmente varones. Exactamente. Entonces, todo esto lo vemos en la estructura del Antiguo Testamento. Ustedes vayan, porque si ocurría la esterilidad, atribuida generalmente a la falla de la mujer, era un estigma considerado como castigo en cierta manera de Dios. Ustedes pueden ver en Génesis 16, 1 al 2 y Primera de Samuel 1, 6. De tal manera que, bueno, que esto era lo que se vislumbraba en caso de, ¿qué? En caso de esta parte de lo que llamamos nosotros con respecto a la mujer. Hay muchas cosas que podemos decir sobre la condición de la mujer, ¿verdad? Pero yo pienso que básicamente lo podemos ver en todo esto. Una última cosa que sí me gustaría mencionar y está basada en los escritos proféticos que observaban que la familia llamada a ser el altar, sí, el altar de la fe y de la instrucción espiritual se convertía a veces en foco de todo lo contrario, de desobediencia. Fíjate en Jeremías 9, 13 al 14 y Amós 2, versículo 4. Entonces, el deterioro de la familia era un poderoso recordatorio para volver a Dios. De eso era lo que se trataba. Eso era importante, ¿verdad? Porque hay cosas que uno ve en cuanto a la familia y realmente es interesante mirar todo las implicaciones que había en cuanto a esto de la familia y lo que necesitamos entender en cierta manera sobre lo que era el valor de la mujer, el de los hijos, el del esposo y todo esto correspondiendo a lo que es la mujer en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, déjame finalizar, ¿verdad? Esta primera parte, precisamente hablando sobre lo que es, en cierta manera, la familia en los tiempos de Jesús. Y con esto te termino. Fíjate que en Mateo, capítulo 1, versículo 1, ubica a Jesús como miembro de la familia de Abraham y David. Había ya, vamos a decirlo así, una designación. También en el Nuevo Testamento aparece la palabra oikos en griego, que es una palabra griega, ¿no? Y la vas a ver para describir lo que es familia. Y entonces se habla, por ejemplo, de la casa de Israel. Mateo 16, Hechos 2:36, Hebreos también lo tienes por ahí, 8 al 10. Y de la casa de David, lo tienes en Lucas 1:27 y versículo 69 y capítulo 2, versículo 4 de Lucas. Entonces, para indicar que la casa, para indicar que la línea de la familia o el linaje donde venían. Entonces, las mujeres seguían siendo por tradición, seguía existiendo, por decirlo así, la desigualdad, no eran consideradas iguales a los hombres y la mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño, ¿verdad? Y esta obediencia era entonces, tornaba un deber religioso, era un deber religioso. Y además estaba excluida de la vida pública, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos unos conceptos bastante interesantes. También tenemos que mientras más notable era una familia, más estrictas eran entonces las restricciones impuestas a las mujeres. Imagínense ustedes eso, que pobre, bueno, decimos pobre, pero en cierta manera era algo que se tenía que se veía en ese tiempo.
Según Claudio Josefo, un historiador, y yo leí esa parte que era interesante, dice que en el primer siglo, tanto los derechos como los deberes religiosos de las mujeres eran limitados, dice Claudio Josefo. ¿Y por qué? Bueno, porque solo podían entrar en el templo al atrio de ¿qué? De los gentiles y al de las mujeres. Solo tenían derecho a esos dos. Y había rabinos que sostenían que a la mujer no se le debía enseñar la ley. Imagínense ustedes eso. O sea que era interesante cómo veían el puesto, o vamos a decir, la posición de la mujer en cierta manera. Otra cosa también, ya para culminar este punto, mientras más, los esponsales que precedían el contrato matrimonial se realizaban cuando los jóvenes tenían 12 y 12 años y medio de edad. Ahí es donde se casaban, en cierta manera. Los varones eran considerados adultos, adivinen que a los 14 años, muy jóvenes, ¿verdad? Después de una ceremonia que los hacía hijos de la ley, que se realizaba generalmente en el templo, Lucas 2, 41 al 42. Y el matrimonio tenía un lugar ordinariamente después de los esponsales. O sea, ¿qué quiero decir después de los esponsales? Allí pasaba la novia definitivamente del poder de ¿quién? Del padre al poder del esposo. De un señor a otro señor. Y allí la joven pareja entonces generalmente iba a vivir con la familia del esposo en cierta forma. Un poco de desventaja si te pones a pensar en ello, de tener que adaptarse a una comunidad extraña por parte de quien de la joven, que ahora quedaba totalmente dependiendo de su marido. Aunque en los tiempos del Nuevo Testamento ya imperaba la monogamia, importante eso, la esposa estaba en la obligación de tolerar la existencia de concubinas del hombre. Bueno, en cierta manera, había ciertos derechos al divorcio, pero era exclusivo del hombre. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Una sociedad un poco diferente, ¿verdad? Un poco más dirigida al beneficio del hombre que a otra cosa. Con este trasfondo nosotros podemos ver por qué todo esto ocurría, ¿verdad? En cierta manera. Ahora me pregunto, y te pregunto a ti, como estamos hablando esto, ¿verdad? Para finalizar este punto, era interesante cómo Juan el Bautista había bautizado a mujeres, ¿no? Por allí en Mateo 21:32 lo podemos ver. Y Jesús permitió que las mujeres le siguieran en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 y Marcos 15, 40 al 41. Jesús permitió eso. Cómo ellos están rompiendo con todos esos paradigmas, con todas esas, vamos a decirlo, con todos esos obstáculos que tenía la mujer en ese tiempo. Y estos acontecimientos, pues obviamente impactaron a esa sociedad entonces. Es más, Jesús no se contenta con colocar en cierta manera a la mujer en un rango más elevado que aquel en que la había colocado la cultura de su tiempo, pero también la coloca ante Dios en igualdad con el hombre. Mi pregunta es, en conexión con la lección anterior, y la dejo contigo, ¿qué tiene que ver esto con el imago Dei? Imagen y semejanza de Dios. ¿A quién creó Dios como imagen y semejanza? ¿Solamente al hombre o lo creó también a la mujer a su imagen y semejanza? ¿Sí? Si Jesús está volviendo a esos parámetros, te está señalando que está volviendo nuevamente al inicio de todo, tratando de romper con todas esas tradiciones que alejaron del imago de lo que Dios había creado al principio. Bueno, en la próxima lección vamos a entrar con Jesús y los niños y terminamos con hasta donde los apóstoles y todo esto, la vida de ellos, como podemos ver. Bueno, que el Señor te bendiga y te esperamos entonces en nuestra próxima y segunda parte de esta lección número 5.